Hola amigos, bienvenidos a un episodio de la serie que llevamos adelante, El Santuario y su Servicio, Tipología y Lecciones. Hoy el episodio 4. Muy interesante, pues como siempre aprenderemos lecciones también. Avanzamos con este estudio acerca de los servicios que se hacían en el santuario israelita. Y en esta ocasión continuaremos con la última parte que dejamos en el video anterior. Pero antes, introduzcámonos en el lugar santo. Aquí lo tenemos como imagen. Los muebles que lo componen, nos acordamos, allí primeramente la mesa con los panes de la proposición, el candelabro, y especialmente en este nos vamos a detener en un momento, el altar del incienso, el incensario que lo tenía y lo tiene el sacerdote en la mano, y el aroma que de ello se desprende. Vamos a dedicar una especial atención a este hecho del efecto del incienso en la presencia de Dios. Para ello, les invito a que miremos Éxodo capítulo 30, versículo 34 al 38, y un comentario de una autora para mirar el significado de lo que representa el incienso, muy sagrado para Dios. El texto nos dice así: Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio, es decir, delante del arca, en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Noten la expresión: os será cosa santísima. Pero si a alguien no le quedó claro, el siguiente versículo va a hablar más, los dos versículos que vienen. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. No lo imites. Yo te doy los mecanismos para que lo hagas, uña aromática, estacte y otros componentes, pero no llegues a imitar esta construcción. De otro modo, siguiente versículo, 38. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo, será destruido. En primer lugar, ¿por qué era tan importante? Recuerden que nos detenemos en este aspecto. Hay varios más para estudiar, pero en este en particular vamos a darle importancia, porque tiene su significado, representa algo. De hecho, el sacerdote entraba al lugar santo, oficiaba, ahora vamos a mirar más detalles respecto de esto, trayendo la sangre del exterior, del altar del holocausto que se oficiaba afuera, y luego lo introducía, y ya sea que mojaba los cuernos de este altar, el altar del incienso, dependía el servicio que se hiciera, pero siempre el incienso debía expandirse y sobre todo subir hacia arriba para que llegara al otro departamento a través de la cortina un poco suspendida allá arriba. Entonces había espacio para que pudiera entrar. ¿Qué significaba esto? Bien, Elena White trae un comentario interesante en su libro Cristo en su santuario, dándonos a conocer qué significaba el incienso y por qué no deberíamos imitarlo para olerlo. Miremos pues la cita. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. No son las muchas oraciones, es el nombre de Cristo que acompaña a esas oraciones. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua, es el altar del incienso, y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Esto estaba afuera, en el exterior. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, símbolos que señalaban al gran mediador, ambos, la sangre del animalito sacrificado afuera y el incienso del incensario que estaba dentro del lugar santo. Representaban o señalaban al gran mediador a través de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y a través de quien únicamente puede otorgarse misericordia y salvación al alma
arrepentida y creyente. Ahora bien, amigos, ya teniendo panorama de esto, vamos a mirar textos como el que tenemos ahora de Apocalipsis capítulo 8. Desde el versículo 2 en adelante, vamos a ver las oraciones de los santos que se elevan a Dios, pero no llegan hasta el trono si no va acompañada o no van acompañadas esas oraciones del incienso. Leamos pues entonces Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 en adelante. Y vieron 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas para hacerlas sonar, porque empieza la historia de las trompetas. Y a continuación, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aún más. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Fíjense cómo Dios está recibiendo ese aroma que acompaña las oraciones de todos los santos que están clamando a Dios. Pero les invito a que leamos otra vez aquel texto, recuerdan, de Éxodo capítulo 30, 34, 35, que nos enseña cómo preparar un incienso. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que dice acá? Dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Siguiente versículo, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Ahora, amigos, me dirían ustedes si yo les invito a probar, a hacer este perfume? Si vuestro servidor les dice, bueno, podemos juntar estacte, uña aromática, gálbano, en fin, buscarlo, molerlo, hay las indicaciones que aparecen allí. Y usted me dice, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Ok, yo le doy la instrucción, usted después lo huele. Y dice, con razón, esto tiene un olor muy rico. Ok, si yo sugeriría eso, nunca se olviden del texto de Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 3, acerca de los consejos de falsos profetas y pastores. Jamás vamos a imitar esto por una razón, que ya vamos a mirar en otro libro de la Biblia. Pero antes, repasemos Deuteronomio 13, los primeros versículos. Cuando se levantare de en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese tal profeta o pastor, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si el Señor dijo, no hagan imitación para olerlo, no lo hagan, porque la tal persona será cortada, fue para que el hombre tuviera muy en claro en qué consistía ese servicio, y especialmente el efecto del incienso acompañando las oraciones. Pero ahora, a la luz de Ezequiel capítulo 8, vamos a leer del versículo 7, gran problema que Ezequiel va a contemplar en visión en el templo, las cosas, abominaciones le llama el Señor, que están haciendo allí. Una de ellas tiene que ver con el incienso. ¿Sí? Vamos a mirar entonces Ezequiel capítulo 8, 7 en adelante para mirar el contexto. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, he aquí en la pared un agujero, y me dijo el Señor, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, he aquí una puerta, y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, he aquí, toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Pero miren ahora el versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano.
y subía una nube espesa de incienso. ¿Por qué estaba haciendo esta gente? Uno diría, están sirviendo a Dios. ¿De veras? Mírenlo en el versículo 15 ahora. Vamos a ir abreviando algunos versículos. ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. ¿Cómo cuáles? Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, reparemos acá, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, las espaldas van al templo, pero los rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Por eso la entrada del templo era desde el oriente, para que el hombre, el sacerdote, cuando entraba, y aún los ofrendantes, le dieran la espalda al sol. Era un rechazo a esa adoración. Pero en este caso están haciendo al revés. Le dan la espalda al templo, mirando al sol y postrándose ante él. Pero mire todavía más el siguiente versículo. Esto tiene que ver con perfume. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Una práctica idolátrica antigua, pero que va a incluir la satisfacción que uno encuentra oliendo. Uno diría, pero ¿hay algún problema? Amigos, acordémonos que Dios está enviando un severo mensaje a la iglesia de la Odisea y que aplica a las 5 avenidas del alma, además del tacto, además de la vista. También va a hablar del gusto, del olfato y cuántas veces estas cosas nos pueden traicionar y que Dios está pidiendo, cuiden todas las avenidas del alma. Mis queridos amigos, debiéramos ser celosos porque en la antigüedad hubo esta práctica de esta gente. Hemos leído el incensario con nube espesa, oliendo allí, pero su corazón estaba lejos del Señor en dirección hacia el sol, adorando, postrándose al sol. Se habla de las mujeres que endechan a Tamuz, otra expresión que aparece en el mismo capítulo 8. Ahora, con esta idea, ¿cómo no quisiera el Señor que aprendamos esta grave lección de lo que el incienso tan rico, tan aromático, pero para Dios es cosa santísima porque representa el olor que acompaña las oraciones de los santos? Si es por olor, amigos, en lugar de estar oliendo, si alguien dice, pastor, discúlpeme si lo voy entendiendo, usted no está favoreciendo el oler, el gustar. No hablo de eso. No. Hablo de que como laodicenses prestemos atención a los mensajes que Dios nos está enviando acerca de cómo primeramente debiéramos recordar el caso del incienso, que es en donde nos detuvimos, que representa la justicia de Cristo, el nombre de Jesús acompañando las oraciones y que así llegan tan olorientas, tan agradables, tan perfumadas al rostro de Dios, a las narices de Dios, si lo podemos hablar así, pero aún más. Nosotros mismos podemos desarrollar un estilo de vida en que nos transformamos en un olor para Dios. Mírenlo cómo lo expresa 2 de Corintios capítulo 2, versículo 13 en adelante. No estamos hablando de que no podemos disfrutar de los sentidos que Dios nos ha dado, dije la vista, el gusto, el olfato en este caso, sino que en lugar de disfrutar nosotros, ¿por qué no pensamos en que Dios puede disfrutar de olores? Déjenme decirlo. Ya hablamos del incienso. Es aquella fragancia que llega hasta el trono de la gracia, acompañando las oraciones de los santos. Pero hay otra fragancia que también llega a las narices de Dios. En lugar de preocuparnos por las nuestras narices, miremos que nosotros mismos podemos ser fragancia para Dios. Mírenlo en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 2, versículo 14 en adelante. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús.
y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Permítame ilustrarlo. Usted puede tener un ramo de rosas, una corona de rosas, pero depende de dónde la ponga, producirá un olor, le traerá un recuerdo y asociará ese olor y el recuerdo con el evento que esté ocurriendo. Mire la diferencia. En un momento de casamiento, la alegría de toda la gente, los contrayentes, familiares, y aparecen las flores, y un ramo de flores o una corona de flores allí con la dedicatoria, y usted que gusta oler, huele y dice, esto es muy fragante, muy rico, perfecto, está muy bien. Ahora, la misma corona o el mismo ramo, usted ha sido invitado para ir a un velatorio o una sepultura, y usted va y allí ve la corona o ve el ramo y se acerca para oler, para apreciar estos aromas que produce la naturaleza. Y también está rico. Pero el punto es, ¿con qué lo asocia? Note el primer olor con alegría, como es un casamiento. El siguiente con tristeza, como es un velatorio, la despedida de un ser amado. Bueno, así también el cristiano puede ser olor de vida para vida. Esto es cuando nos acercamos y transmitimos un aroma, el conocimiento de Cristo, nos dice el texto. Y el que lo oye y acepta el mensaje, recibe un olor de vida para vida por medio de nuestro ramo. Somos ramos vivientes, queridos amigos. Para este que quiere escuchar la palabra de Dios, este ramo o corona viviente le transmite un olor. Pero este otro que lo rechaza, el mismo ramo o corona viviente, le transmite un olor de muerte para muerte, porque él lo rechaza. ¿No deberíamos nosotros pensar en los olores que transmitimos a Dios, así como el incienso en el Antiguo Testamento? Saquemos lecciones. Bien, esto es lo que estamos aprendiendo con el incienso, pero miremos más todavía del servicio del santuario. Ya miramos estos departamentos, en este caso el lugar santo con los componentes, y nos acordamos también de qué se ofrecían cada día en este primer departamento, el lugar santo. Por mano del sacerdote, recordamos el sacrificio de la mañana como el sacrificio de la tarde. Este sacrificio se llevaba a cabo afuera en el altar del holocausto, pero la sangre era traída adentro. Como también por causa del pecador, los pecadores traían sus sacrificios individuales diariamente. Esto lo miramos en el video anterior, solamente es a modo de repaso. 4 tipos de pecadores. Teníamos el sacerdote, también la congregación como grupo, el líder o anciano de la comunidad, como también el individuo particular. Allí están los textos y los animales respectivos que se ofrecían. En los primeros casos, becerro, y en los siguientes, un chivo, y en el último, una chiva. Y reparemos entonces en lo de los cuernos del altar. Esto es una parte muy importante. En el caso de los primeros transgresores, sacerdote o congregación, la sangre que se obtenía de derramar o matar a ese animal, y se obtenía poniéndola en un bol, en un recipiente, esa sangre era llevada adentro al altar del incienso. Lo tenemos allí anotado. En el caso del sacerdote y el de la congregación. ¿Sí? Pero en cambio, en el caso del líder o anciano que cometía pecado o el individuo, la sangre era llevada a los cuernos del altar exterior, del altar del holocausto, el que estaba en el atrio, en ambos casos. El pecador traía voluntariamente su ofrenda, como dice el texto de Levítico 4. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová
en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Luego que conociere, este aspecto es sumamente importante, el hombre tiene que reconocer la falta cometida. Hasta el día de hoy, este principio es válido. Dios acepta las confesiones cuando estamos arrepentidos luego de discernir la gravedad del daño que se hizo. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Está hablando del último caso, el del individuo, Levítico 4, en la última parte. ¿Sí? Pero miremos ahora el caso de un sacerdote pecador. Recuerden que cualquiera podía caer en el pecado y tomamos el ejemplo del sacerdote. El texto que nos dice así: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rocerá de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. 7 veces. Esto significa que la sangre simbólicamente va en dirección al arca, donde allí están las tablas de la ley, y por encima la tapa o propiciatorio, que es principalmente quien recibe esa sangre, cae sobre el propiciatorio, siempre en forma simbólica. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos, ¿de qué altar? Del altar del incienso aromático, del altar interior. Ambos altares, recuerdan, el exterior y el interior, llevaban respectivos cuernos, 4 cuernos en sus costados. En este caso, como se trata del sacerdote y la congregación, habíamos leído, ambos deben sacrificar becerros y la sangre es introducida adentro, a los cuernos del altar del incienso, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Ahí tiene que salir afuera ahora, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Levítico 4, los primeros versículos. ¿Cuál era la función de la sangre? Levítico 17:11, en esta traducción de la Reina Valera antigua, porque la vida de la criatura en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Es decir, el culpable que debía pagarlo con su vida, con su sangre, en lugar de ello, traía un animal. Esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando Dios dijo en el mismo día, si me desobedecieres, en el mismo día morirás. ¿Recuerdan? Y sí, en el mismo día murió un animal. A ver, repasemos este concepto en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando aparece la orden de Dios de comer de todos los árboles del huerto excepto el árbol prohibido. ¿Y qué pasaría si el hombre desobedecía? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y mucha gente ha discutido, ha pensado, pero Adán no murió sino 930 años más tarde. Pero efectivamente murió en la persona del animal, en el mismo día. Hubo que sacrificar el animal. ¿Qué culpa tiene el animal? Bien, símbolo de Cristo. Al ser sacrificado el animal, se lo despelleja. Y con esa piel, ahora le va a hacer una túnica a Adán y Eva, como leemos ahora en el capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hubo que haber sacrificado animales antes para quitarles la piel a esos animales y poder hacer una túnica, una ropa de pieles. Bien, allí estaba presente entonces el primer sacrificio que fue hecho en favor de Adán y Eva. Nuevamente el texto de Levítico 17, lo vamos a repasar,
porque la vida de la criatura en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma persona expiará, perdón, la misma sangre expiará a la persona. La sangre del animalito que sustituye la del hombre culpable. Pero ahora, leyendo el pacto de la nueva alianza, según Hebreos 10, leemos: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, aquellos que creen y quieren recibir el perdón del Señor. Jesús, pues, llega a ser el antitipo, o sea, la contraparte del ritual del santuario. Este aspecto es sumamente importante, ver el significado que Dios le dio a todo el sistema y que el judío lo debía descubrir. Saben, amigos, quiero contarles que cuando Jesús era niño de apenas 12 años, el texto nos cuenta que el niño, pues, participó de la fiesta de la Pascua y en aquel momento su mente se abrió y se quedó, pues, con sus amigos, o niños, y los sacerdotes y escribas que estaban oficiando y enseñando. Luego el texto nos cuenta que se apartó en Lucas capítulo 2 a un lugar contiguo y estuvo allí, escuchando, aprendiendo, pero también haciendo preguntas. Recuerdan, su familia ya emprendió el regreso y al ver que el niño no les acompañaba, habiendo averiguado con todos los amiguitos y familias, decidieron regresar y les llevó 3 días hasta que finalmente lo encontraron. Famosísimo texto. Lucas capítulo 2, prácticamente la última parte. Ahí tenemos una escena, amigos, del niño Jesús, 12 años, dialogando con los maestros, rabinos, escribas, etc. La pregunta es, ¿de qué dialogaban? Saben, hay un autor que escribió la vida de Jesús. Y este señor, él cree que Jesús estuvo delante de un famosísimo sabio judío, Gilel. Es muy posible porque se dice de Gilel que murió muy anciano, más o menos al tiempo que Jesús tenía sus 12 años, según las biografías que se hacen sobre este famosísimo teólogo judío. Y este autor, él supone que Gilel le enseñó a Jesús el mensaje por el cual Cristo luego predicaría de una manera tan sorprendente sobre la misericordia, el perdón, el amor, que también caracterizó las enseñanzas de Gilel. Y entonces, nuestro autor, pues, él supone que Gilel le enseñó a Jesús, cuando en verdad pudo ser al revés. Esto nos lo cuenta Elena White en un pensamiento que aparece en el Deseado de todas las gentes. Allí Jesús, a los 12 años, se le abrió la mente para entender que el sacrificio que habían presenciado de la Pascua representaba al Mesías de Isaías capítulo 53. Él trajo esas ideas y fueron muy sorprendentes para los contemporáneos. De allí que el texto de Lucas capítulo 2 nos dice que estaban maravillados, sorprendidos con la sabiduría de este niño. Lógicamente, Jesús estaba enseñándoles lo que estamos mirando en esta diapositiva. Jesús es el antitipo o contraparte del ritual del santuario. Qué importante, qué interesante es estudiar más a fondo este tema del santuario. Vamos pues a avanzar más y buscar entender en qué consiste en sí el sistema del sacrificio. En primer lugar, era hecho por el pecador. Era él, el individuo, quien esgrimía el arma o cuchillo que el sacerdote le proveía.
Y entonces al matar al animal era el culpable el que lo tenía que hacer. O si era la congregación, un líder que lo representara, o si era el sacerdote, el mismo sacerdote que había cometido pecado, lo tenía que hacer. En el caso de Adán y Eva también, ellos tuvieron que sacrificar el animal. Luego Dios haría el resto, que era despellejarlo. Cuando se mataba el animal, la sangre era derramada y a la vez untada por el sacerdote en los cuernos de los altares. Recuerden que son dos altares, uno exterior, el otro interior. Ambos tienen respectivos cuernos y solamente variaba si era el sacerdote o congregación quien había cometido el pecado o un líder o anciano o un individuo. Eso definía si el cuerno era los cuernos del altar exterior o el del interior. Lo cierto es que la sangre derramada y luego untada en los cuernos de cualquiera de los dos altares purificaba al pecador. Este concepto es muy importante. El pecador podía sentirse ya limpio. Dios lo consideraba como tal. Pero limpio, ¿por qué? Porque mientras purificaba al pecador, también contaminaba el santuario, ya que la culpa quedaba instaurada en el santuario, en los cuernos de los altares. Por lo tanto, había un camino para la purificación, pero que incluía también contaminación. El pecador transfería su culpa al animal. El animal debía morir y su sangre era ministrada por el sacerdote. El sacerdote transfería esa culpa señalada en la sangre en los cuernos de los altares del santuario. En consecuencia, en el caso del pecador, él recibía perdón, era purificado, pero en el caso del santuario era contaminado. ¿Logramos ver esto? Quiero invitarles a que repasemos un texto que aparece en Jeremías capítulo 17, versículo 1. Este concepto de la purificación por un lado y la contaminación por el otro, para que nosotros podamos entender que este sistema Dios lo había creado con un propósito. Los pecados debían ser transferidos al santuario. Había un sustituto, era el animal, que reemplazaba al pecador. Pero la sangre derramada se transfería al santuario en los respectivos cuernos. Mírenlo, Jeremías capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Es muy severo el texto al decir que el pecado estaba esculpido con cincel de hierro, con punta de diamante. Eso no salía. Esculpido en el corazón y en los cuernos de los altares. ¿Cómo limpiarlo? ¿Cómo sacarlo? Dios quería hacerlo, pero el corazón era perverso, como lo cuenta. Podemos seguir leyendo ese mismo capítulo, el versículo 9. Y es una invitación para nosotros, para que abramos nuestro corazón, que solamente Dios lo conoce y que sabe que necesita un cambio para que no muestre la maldad que lleva consigo. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el siguiente versículo nos dice que es el Señor el que lo conoce perfectamente. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este es el mensaje que nos transmite el santuario. Pero vamos a mirar más todavía. Sigue con un siguiente servicio, el servicio anual, llamado el Día de la Expiación, en hebreo Yom Kippur. Mientras que el servicio diario es el que acabamos de presenciar, ya sea por parte del individuo que había cometido pecado o por parte de los sacerdotes que en la mañana o en la tarde debían hacer el sacrificio obligatorio de parte de Dios, que era como un cobertor para toda la nación. De modo que si había individuos que
no venían al santuario para confesar su pecado, Dios los podía tolerar por muchos meses, ya que el sacrificio del sacerdote diariamente, en la mañana y en la tarde, los podía cubrir, pero en el día de expiación ya no. Era una vez al año en que todo el mundo tenía que haber hecho todas las reparaciones del caso. ¿En qué consistía? Vamos a mirar pues este servicio. En Levítico capítulo 16, capítulo que por excelencia explica este importante tema, dice así: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Significa que era un sábado ceremonial, cualquiera sea el día que caía, ya que al decir séptimo mes, décimo día, variaba de año a año. Por lo tanto, se le llama sábado ceremonial, es decir, caía en cualquier día de la semana, pero era tan sagrado como el sábado semanal. Sigue más: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Era un día de limpieza, y que efectuada la cual venían días de alegría, que es la fiesta que le sigue a ella, que es la fiesta de las cabañas. Si esto se hacía en el día 10, en el día 15 hasta el día 22, 8 días completos de alegría, porque Dios había aprobado ese año, pero en forma simbólica. En otras palabras, aunque el individuo durante los meses del año que había cometido pecado, traído la ofrenda, sacrificado el animal, y el sacerdote hacía el resto de la ceremonia, y él se retiraba tranquilo porque Dios le había perdonado. No obstante, ese perdón estaba sobre él, pero el pecado no había desaparecido. Estaba en el santuario. Tenía que limpiarse el santuario. Era muy importante. Amigos, ¿por qué? Saben, hay textos duros, y quiero traerles uno, que aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 13, 14 en adelante, que hablan de lo que Dios hace o a un pecador o a un justo, al cual sentencia para muerte, pero si se arrepiente, Dios le perdona, y sentencia para vida a un justo, pero si comete mal, algo pasa. Leamos pues entonces el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11 en adelante, para mirar el contexto, que dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Noten con qué angustia el Señor se expresa, buscando que toda la nación se arrepienta. Y tu hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere, que se convirtiere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera el justo, y esta es la parte, amigos, que quiero señalar: de cierto vivirás, pero él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Quiero invitarles a mirar la diapositiva nuevamente. Recuerden para el día de expiación, cuando el sacerdote entra ahora al lugar santísimo. Ahora vamos a mirar detalles de qué ocurre en ese día. Ese día era el día de la limpieza, una limpieza que solamente se hacía en el séptimo mes, el 10º día, y se hacía por toda la nación. Entonces, aquel individuo que durante los meses había cometido uno u otro pecado y hecho el sacrificio, dije, esparcida la sangre del animal en los cuernos de los altares, retirado el individuo a su casa, yo dije, tranquilo, confiado, porque Dios le perdonó. Dios le perdonó, pero yo dije, el pecado estaba anotado en el santuario hasta el día de expiación. Bien, al mirar el texto de Ezequiel 33, 14, dice:
se le ha perdonado, pero si él comete pecado, todas sus justicias, todos sus perdones, arrepentimientos, no le será recordado, morirá por ese pecado que cometió. Lo tenemos ahí en el texto, Ezequiel 33, 13. De cierto vivirás cuando yo dijere al justo, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad. ¿Saben? Vuelvo otra vez al judío, al israelita, que confiado por el perdón que recibió. Yo ya recibí perdón, hice el sacrificio, me retiré, ellos me dieron la bendición, estoy en mi casa. Pero confiado comete pecado y fallece. Se acabó. No, pero hizo confesión, ya está anotado su perdón. No, está el pecado en el santuario. Él fue perdonado, pero ese pecado tenía que haber sido quitado. Esto muestra, mis amigos, que siempre tenemos que estar en paz con Dios, cada día, cada hora, hasta el final. No confiar que porque se nos ha perdonado, o como esta doctrina que circula en el mundo cristiano, doctrina evangélica, una vez salvo, siempre salvo. Lutero lo decía, simul justus et simul peccator, a la vez justo y a la vez pecador. Una persona que recibe el perdón de Dios es perdonado, pero debe recordar siempre que ese pecado tiene que ser eliminado del santuario, así del santuario terrenal como también del santuario celestial. Vamos pues entonces a mirar más detalles de este tema de la limpieza del santuario, que es lo que más interesa ahora, porque el pecado fue perdonado, pero quedó asentado y ese asentamiento hay que quitarlo. Miremos pues entonces a continuación cómo se llevaba a cabo este servicio. Se traían 2 machos cabríos. En verdad, había un sacrificio previo, que era de un becerro, para limpiar los pecados personales del sumo sacerdote que iba a oficiar. Eso cuenta Levítico 16. Así que recordemos esto, había un sacrificio previo para el sumo sacerdote de un becerro. Bien, efectuado el cual, viene a continuación lo que estamos leyendo. Se traían 2 machos cabríos, dice el texto. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Eterno a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos. Uno será para el Eterno, para Jehová, y el otro para Azazel. Es decir, los animales no traían nada que los distinguía uno de otro. Eran idénticos. Pero al echar sorteos, allí ya cambia. Uno será dedicado a Jehová en sacrificio, el otro no. Será dedicado para Azazel. Tomará el macho cabrío que tocó en suerte al Eterno y lo ofrecerá en expiación. Ese tiene que ser sacrificado. Se le llama pues entonces el chivo expiatorio. Pero el macho cabrío que tocó en suerte para Azazel lo presentará vivo ante el Eterno para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto a Azazel. A este se le llama entonces el chivo emisario. Eran 2 chivos, prácticamente idénticos, diríamos nosotros. Durante siglos se buscó definir qué es Azazel. Literalmente significa el chivo de la partida. Pero durante el tiempo medieval, el nombre Azazel tomó un significado negativo, símbolo de los demonios, que actualmente es el que más campea. Pero era básicamente el chivo que va dedicado a la partida. Ya luego el Nuevo Testamento nos indicará qué representará este Azazel, nada menos que a Satanás. Muy claro, aparece en el libro de Apocalipsis. Pero entonces, sigamos mirando cómo se efectuaba el servicio. Dijimos 2 machos cabríos. Uno era el chivo expiatorio. Este representa a Jesús. Era elegido para Jehová y a la vez sacrificado. El otro era el chivo emisario. Representa a Satanás. Era elegido para Azazel y expulsado al desierto. Él no era sacrificado. Este es un detalle sumamente importante. ¿En qué consistía el servicio? Propiamente, esto es Levítico capítulo 16. Notemos, ahí están los 2 chivos en el número 1 y el sumo sacerdote poniendo las manos para definir quién es quién. Echar suertes, decimos nosotros. El texto que dice,
Después tomará los 2 machos cabríos. Cuando dice después, recordemos, versículos 6 para atrás, 1 al 6, describe entonces el primer sacrificio que era para el sacerdote, el del becerro, para que el hombre estuviera en condiciones limpias, digno, como sumo sacerdote, que va a entrar a enfrentar al Eterno en el lugar santísimo, corriendo el velo, y para que él no muera, Dios le exigía que él presente su sacrificio personal. Después de lo cual, seguimos leyendo. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. ¿Qué pasa a continuación? Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo, adentro, al lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Ya hemos conversado sobre el significado del incienso, ¿sí? ¿Qué sigue más a continuación? Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Se sacrifica uno de los 2 chivos. ¿Qué pasa luego? Y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, el primer sacrificio por el sumo sacerdote, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así comienza a purificar el santuario. Esta es la manera de limpiar lo que estaba contaminado durante 364 días del año por los servicios que se hacían en el diario, en el lugar santo, diariamente. Ahora, con un sacrificio se obtiene el resultado opuesto. En lugar de contaminar, es limpiar. ¿Qué viene luego? Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, es todo un proceso en que todo va a purificar, hasta los sacerdotes. Todo el mobiliario que hay en el santuario hay que purificar con esa sangre del chivo expiatorio. Hará traer el macho cabrío vivo, el otro, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Noten aquí, se está haciendo una transferencia del pecado y culpa que había en el santuario, ahora se transfiere por medio del sumo sacerdote a la cabeza del otro chivo. ¿Y qué ocurre luego? Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado, preparado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. No era sacrificado. Ahora bien, vamos a mirar el significado de este servicio asombroso y su efecto en el Nuevo Testamento. Hablemos pues entonces del macho cabrío expiatorio, el primero. Este representa a Jesús, hemos dicho. Este macho cabrío era tomado por el sumo sacerdote y se lo sacrifica y se lleva su sangre al lugar santísimo, ya no en los cuernos de los altares primero, sino ahora directamente desde el lugar santísimo hacia afuera, como comienza a procesarse. Entonces, habiendo sacrificado el macho cabrío en el altar exterior, siempre es el lugar de sacrificio, el altar del holocausto, ahora lleva su sangre directamente al lugar santísimo. En consecuencia, el sumo sacerdote carga la sangre y con ello purifica el santuario, noten acá, lo limpia todo, dijimos, lugar santísimo, lugar santo con cada uno de los muebles allí que haya que limpiar, los sacerdotes también, el pueblo también, se purifica todo, pero contamina al sumo sacerdote, porque él está cargando ahora con todo el peso del pecado. ¿Sí? Notemos que el texto nos dirá esta idea primeramente, luego miraremos los textos también. El sumo sacerdote cargando la sangre del macho cabrío
entraba al lugar santísimo y la asperjaba sobre el arca para purificar el santuario y salía llevando todos los pecados sobre sí. De modo que afirmamos acá lo siguiente: la expiación que se hacía era igual a purificación, mientras antes era contaminación durante el año cuando se hacía en el lugar santo diariamente. Ahora es al revés, es sacar los pecados para llevarlos ¿dónde? Para hacer ¿qué con ellos? Bien, miremos acá cómo nos lo explica. El sumo sacerdote, pues, sale del lugar santísimo cargando todos los pecados del año y se enfrenta con el macho cabrío vivo, o sea, el chivo vivo. ¿Qué va a pasar allí? Pone sus manos sobre el chivo vivo, emisario, y transfiere los pecados, todos los pecados, sobre él. El macho cabrío vivo no era sacrificado. Este es un detalle muy importante, porque Satanás no murió. Con esto miramos que la expiación significa purificación. ¿Y qué ocurría a continuación? Tenemos el sumo sacerdote que sale del lugar santísimo cargando todos los pecados del año. Ahora él se enfrenta con el macho cabrío vivo. ¿Y qué hace con él? De acuerdo a Levíticos capítulo 16, pone sus manos sobre el chivo vivo, emisario, y transfiere los pecados sobre él. Notemos este detalle importante: el animal nunca será sacrificado, para que nadie llegue a suponer que el animal forma parte del sistema de sacrificios. No. Y como ya luego veremos que representa a Satanás, Satanás jamás es puesto como expiación por nuestros pecados. Sí se confiesa sobre él los pecados, porque es el principal responsable de los pecados cometidos y hechos a cometer por parte del pueblo. Bien, ¿qué ocurre a continuación? Dijimos, no era sacrificado y expulsado al desierto. Con ello, se representa a Satanás cargando los pecados de todos los redimidos. Notemos acá. Finalmente, con esto se purifica el pueblo. Antes habíamos visto que se purificaba el santuario y se contaminaba al sacerdote, al sumo sacerdote. Ahora se purifica el pueblo, incluido el sacerdote. Todos están purificados, pero hay algo que está contaminado. Es Azazel. Se destruye el pecado con ello. Bien, ¿cuál es el significado esencial de este servicio? Lo miramos acá. Con su muerte Jesús cumple el propósito de los ritos y símbolos judíos. Es la expiación del pecador. Pero con su resurrección completa ese propósito. Es la erradicación del mal a través de la purificación del santuario, el sumo sacerdote transfiriendo la culpa, la expulsión definitiva del chivo Azazel. Con esto entramos a esta porción que estudiaremos con más detalles en el siguiente video. Se representa la figura del día de la expiación, que llega a ser un tipo de juicio final con el que Dios erradica el pecado y justifica a sus hijos. ¿De qué manera? Satanás es prefigurado por el macho cabrío vivo y es expulsado al desierto. Así se cumple el texto de Apocalipsis capítulo 20, en que él está atado con cadenas de oscuridad sobre la tierra desolada por 1000 años. El texto lo dice así: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó. ¿Recuerdan a Azazel, al chivo por Azazel? Era llevado al desierto. Bien, acá se nos dice, fue arrojado al desierto o al abismo, y ahí quedó encerrado por 1000 años. Así, queridos amigos, ya estamos aprendiendo y mirando el significado profundo que traía el santuario terrenal en conexión con el santuario celestial. Aún queda más porción para estudiar, lo que haremos la semana que viene. Pero lo que más interesa en este aspecto es que el pecado que había sido depositado en el santuario ahora es limpiado para ser cargado sobre alguien. Y así entonces el santuario es purificado, la gente es purificada, pero no así el chivo por Azazel. Y aquí estamos mirando el significado que representa a Satanás. Ahora bien,
¿Qué representa esto para los días finales? ¿Dónde están las pruebas bíblicas para mostrar el cumplimiento de lo que estamos mirando? Estas son preguntas cuyas respuestas estudiaremos en el siguiente video. Hasta entonces, que Dios nos bendiga.